Gloria al Señor. En esta mañana tengo el privilegio de poder dirigirme a ustedes, poder abrir la palabra del Señor que nos bendice cada vez que la leemos, cada vez que la meditamos. Y en esta mañana quiero hablar con ustedes acerca de cómo recibir la bendición. ¿Cuántos quieren saber cómo recibir la bendición? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén, gloria al Señor. Entonces en esta hermosa mañana nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver en una historia que se encuentra en Segunda de Reyes. Y si usted tiene su Biblia, por favor, abran sus Biblias en el Antiguo Testamento a Segunda de Reyes. Si usted no sabe dónde queda Segunda de Reyes, es la que le sigue a Primera de Reyes. No, Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí nosotros vamos a encontrar una historia de la cual nosotros vamos a poder sacar 5 principios que nos van a ayudar a nosotros a saber cómo recibir la bendición de Dios. En esta etapa de la historia de Israel se encuentran 2 fuerzas opuestas, la de Israel y también la de Siria, y unos reyes y algunas personas importantes que vamos a escuchar el día de hoy. En lo que vamos nosotros estudiando esta porción de la Escritura, vamos a ir pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele cómo es que Naamán está pudiendo recibir la bendición. Y después vamos a puntualizar esos puntos. Pero primero queremos entrar directamente a la palabra del Señor y por eso, Padre, te pedimos que la bendigas, que nuestros oídos escuchen no solamente los oídos físicos, sino nuestro corazón. Que escuche tu palabra. Háblanos hoy, Señor. Revélate a nosotros, te pedimos. Úngenos con tu bendición hoy en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 comienza. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí nos detenemos un momentico. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un señor llamado Naamán. Estamos hablando de un general del ejército. ¿Cuántos han servido en las Fuerzas Armadas? A ver, levanten su mano si han servido. Ok, ustedes saben que un general es una persona importante, ¿no es cierto? Alguien al cual se le saluda, se le respeta. Era un hombre grande delante de su Señor. Ahora, ¿quién era su Señor? No era Cristo. Su Señor del cual se está refiriendo es el rey de Siria. Ese es el Señor, el comandante en jefe. Este general era grande delante de él y lo tenía en alta estima su Señor, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ahora, fíjense cómo está peleando por un país que no necesariamente es el pueblo de Dios. Al contrario, peleaba en contra del pueblo de Dios. Pero fíjense que las victorias que él conseguía era porque Jehová se lo permitía. Y es lo que me encanta de nuestro Dios. Es como cuando dicen, le quitaron la vida. No, no le quitaron la vida. Él la puso. Él la entregó. Porque Dios es soberano, ¿no es cierto? Dios tiene todo poder. Y no pueden hacer con él lo que ellos quieren, sino lo que él permite. Entonces vemos aquí que él permitió que Naamán tuviera victoria en algunas ocasiones en contra del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se merecía una buena nalgada. ¿Okay? Entonces este hombre era valeroso en extremo, y es interesante porque los hombres valientes del rey David sabemos que eran valerosos. Es la misma frase que se usa allí, pero es el único gentil del cual la Biblia habla que era un hombre de valor. Interesante, valeroso en extremo, pero fíjense, leproso, pero leproso. Quizás usted está pensando en esta mañana sobre aquellas personas que tienen muchas cosas a su favor. No son creyentes, pero quizás tienen mucha plata, tienen mucho prestigio, mucha fama, mucho poder, pero leproso, pero tiene lepra. Este hombre tenía muchas cosas de las cuales podría estar contento y feliz, pero era leproso. Tenía una enfermedad muy grave. Les quiero compartir, y disculpe que sea un poco gráfico, pero quiero que ustedes entiendan lo que es la lepra.
Porque hoy día nosotros no vemos personas leprosas de la manera en que la Biblia habla del leproso y de lo que él tenía que confrontar. Entonces, escuchen cómo era la lepra antigua. Comenzaba esa enfermedad con unos puntos rojos pequeños en la piel, como que si tuviese picado un mosquito, algo así, nada más unos puntitos rojos. Pero estas manchas empezaban a crecer y se hacían blancas, brillosas y parecían como si fueran escamas, la piel resecada. Y pronto se esparcía por todo el cuerpo y después el pelo comenzaba a caerse, comenzando con la cabellera y entonces hasta las cejas se le caían a las víctimas de esta enfermedad. En lo que empeoraba la enfermedad, las uñas de los dedos de las manos y las uñas de los dedos de los pies empezaban a aflojarse, se soltaban, se podrían y se caían. Entonces, en lo que progresaba la enfermedad, las coyunturas de los dedos, de las manos y de los pies se podrían y empezaban a caerse pedazo por pedazo. Las encías en la boca se encogían hasta no poder aguantar los dientes y también uno por uno se iban cayendo todos. La lepra podría la cara hasta que literalmente la nariz, el paladar y hasta los ojos se podrían. Y la víctima se deshacía de esa manera hasta morir. Esa es la lepra. En la Biblia a veces oímos que la lepra se compara al pecado. Y vemos aquí que en la vida de Naamán, él tenía todo lo que pudiera desear un hombre: fama, poder, prestigio, dinero, pero leproso. Tenía una enfermedad que le iba a quitar la vida. En esas situaciones nos encontramos muchos en este mundo. Quizás con muchas cosas que podrían, según, traer felicidad, pero con una enfermedad mortal, la del pecado que nos asedia. Continuamos leyendo. Dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! ¿Qué estamos viendo allí? Hay bandas armadas que fueron a Israel y se llevaron cautivo a una muchachita, a una jovencita. Imagínate cómo la familia estaba sufriendo al saber que a su niña la secuestraron, se la llevaron a otro país. Y ahora esta niña está viviendo como esclava en el hogar de una familia enemiga. Quizás no tienen razón de ella, no saben cómo están, quizás no saben si está viva, no saben cómo la están tratando. Esta muchacha, sirviendo a la mujer de Naamán en contra de su voluntad, le dice a su señora: ¿sabes? Si mi señor ruega al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. ¿Cómo? Esta niña, en vez de estar diciendo: qué bueno que se muera el condenado. ¿Me entiende? Porque ¿cómo se sentiría usted si usted fuera un víctima en esas circunstancias? Que se muera el condenado. No le voy a decir nada. Yo sé dónde está el remedio, pero no le digo nada. Esta muchacha había entendido que en la providencia de Dios, aunque había sido llevada como esclava, ella seguía siendo un testigo de su Dios, dando testimonio del poder de su Dios. Y le dice: yo sé que mi señor ha ido a médicos, ha tratado de todo, pero esa enfermedad es incurable. Pero ¿sabes qué, mi señora? Si mi señor, fíjense el respeto que usa, si mi señor va al profeta que yo conozco en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta chica jovencita había escuchado de un Dios que sana. Qué lindo cuando nuestros hijos saben el Dios en el cual nosotros hemos creído. Qué lindo cuando nosotros compartimos con nuestra juventud del Dios que nos puede liberar. Y esta chica lo estaba haciendo, estaba dando testimonio de ese Dios
a una incrédula, a una gentil, con el fin de bendecirles. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios nos ha dicho a nosotros: oren por el pueblo en el cual donde te encuentras para que sean bendecidos, porque en su bendición ustedes también serán bendecidos? Esa es la actitud de esta muchacha. Ahora fíjense, verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Fíjense, ¿qué está pasando aquí? Naamán pudiera haber ignorado a esa muchacha, pero no, él pensó: ¿sabes qué? Yo creo que esta chica sabe algo que yo no sé. Ahora, acuérdense la descripción que les dije de la lepra. ¿Ustedes no creen que va a intentar con algo que le va a quitar la vida de esa manera? Está dispuesto a tratar cualquier cosa, ya trató todo lo que tenía en su alcance. Mejor vamos a hacerle caso a esta muchacha. Va con el rey le dice: ¿sabes qué? Yo te voy a dar cartas de recomendación, porque acuérdate, Israel son nuestros enemigos y tú eres mi general. Y tú vas a llegar allá, van a pensar que vienes de guerra y quién sabe, si vas solo te van a matar. Entonces, mejor mando unas cartas de recomendación y le voy a pedir al otro rey que te eche la mano. Y dice que salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Saben cuánto valía eso? Han estimado que todo lo que él llevaba era más de 1,2 millones de dólares. Él está pensando: yo soy una persona importante, yo voy a ir y le voy a dar a este rey 1 millón y cacho de dinero, de dólares, para que me sane. ¿Cuántos saben que no se compran los favores de Dios? Pero él no sabe eso, él está pensando: yo soy un rey, tengo que llegar allá con dinero en la mano. Yo soy un general y ellos van a saber que yo tengo poder. Y yo vengo, no quiero favores, más bien, ¿dónde está este profeta que me sane? Aquí está. Y quería honrar de cierta forma también a este otro siervo. Entonces tomó también las cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿A quién le está dirigiendo la carta? ¿Ah? Al rey. ¿A quién le dijo la muchacha que tenía que ir? Al profeta. Hello. O sea, está yendo a la dirección equivocada. Pero ¿cuántos saben que los que tienen poder en la tierra piensan que ellos son los que pueden resolver todos los problemas? ¿A quién tú le estás yendo a pedir los favores? ¿A quién tú le estás yendo a ver si te soluciona el tema? ¿A los del gobierno o al que ponen los gobiernos a los que están en el gobierno? ¿Okay? Hay una diferencia. Encontramos aquí que luego que el rey, verso 7 de Israel, leyó las cartas, ¿qué hace el rey de Israel? Oye, chico, yo no soy Dios. Es lo que le está diciendo, bueno, en la versión cubana, ¿no? Pero rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué está diciendo el rey de Israel? Yo sé lo que se trae este canijo. Me quiere provocar a guerra. Porque está diciendo: sana a mi general o ya verás lo que te viene. ¿Me entiende? Y el rey de Israel lo que hace es se rasga las vestiduras. ¿Por qué? Porque era señal de blasfemia. O sea, cuando confrontaba una blasfemia, decía: ¿cómo? Yo no soy Dios, ¿quién soy yo? Y empieza a rasgarse las vestiduras, diciendo: yo no lo puedo sanar, yo no soy Dios quien puede matar y dar vida. Fíjate, este rey tenía un poco de conocimiento de quién era ese Dios y el poder que tenía, y reconocía que él no era ese Dios. Pero fíjense, cuando Eliseo, digan Eliseo, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Wow.
Veamos esto un momento. Cuando Eliseo, ¿quién? El varón de Dios. Cuando el varón de Dios oye que el rey, pobrecito, no sabe qué hacer, ha rasgado sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? ¿Saben por qué? Porque el rey de Israel no sabía de Eliseo. A veces tenemos en nuestros gobiernos personas que no saben a quién acudir cuando están en un rollo y un problema. O sea, no conocían. ¿Quién conocía que había un profeta en Israel? Una muchacha jovencita, que en un país desconocido y como esclava habla de lo que Dios puede hacer a través de una persona. Pero el rey, ¿no creen ustedes que el rey debería haber sabido de Eliseo? En vez de ponerse triste y angustiado, debería haber dicho, perdón, se equivocaron. Es Eliseo quien lo puede hacer. O quizás él hubiese podido entender al otro rey que le estaba diciendo, mira, yo vengo a ti porque yo sé que tú eres la autoridad y tú puedes ordenar a Eliseo que me sane a mi general. Porque quizás ese haya sido la motivación detrás de la carta al otro rey. Porque él dice, yo no voy a ir con un subordinado, yo soy rey. Voy a hablar con el otro rey y le voy a decir, oye, él es súbdito tuyo, dile que sane a mi general. ¿Están entendiendo? Pero el otro rey no entendió, pensó, a mí yo tengo que hacerlo, yo no puedo hacerlo. Ahora Eliseo dice, mira, que venga a mí y él va a saber que hay profeta en Israel. Verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición. Qué hermosura. Si yo soy Naamán en ese momento, yo diría, aleluya, gloria a Dios, conseguí lo que quería y me hubiese ido corriendo al río Jordán y zambullirme de un solo, un clavado, aquí voy. O sea, 7 veces, sácame muchacho, otra vez. Porque yo sé lo grave que es la enfermedad. Pero fíjense cómo reacciona Naamán. Y Naamán se fue, ¿cómo? Enojado. ¿Cómo? Si te acaba de decir que si solamente vas y te lavas, vas a ser limpio. Se enoja y empieza a decir, he aquí yo decía para mí. O sea, yo me hablaba a mí mismo. ¿Cuántos se hablan a sí mismo? Él se estaba hablando a sí mismo y dice, saldrá él luego y estando en pie va a invocar el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Wow, Naamán ya se había pintado todo el rollo. Ya Naamán decía, ¿sabes qué? Yo sé lo que va a pasar. Cuando Eliseo, cuando Eliseo sepa que yo llegué, o sea, no toco muy bien la trompeta, estoy practicando. Va a sonar la trompeta y ¿qué va a pasar? Va a salir Eliseo, va a decir, oh, mi general, véngase para acá. Oh, Señor de la gloria, pon tu mano sobre Naamán y ¡tas! Sano. Wow. ¿Sabe? Naamán se enojó porque Dios no iba a hacer las cosas como él quería. Y a veces nosotros nos hablamos a nosotros mismos y decimos, Señor, yo sé exactamente cómo tú puedes resolver este problema. Es más, Señor, te voy a dar un consejito. Mira. Y empezamos a decirle cómo queremos que el asunto sea. Y de repente nos damos cuenta que Dios dice, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu consejo, pero ¿sabes qué? Creo que tengo una mejor forma de hacerlo. ¿Ok? ¿Me lo permites? ¿No? Sí, gracias. Muy amable, muy amable. Naamán está enojadísimo porque él dice, no se están haciendo las cosas como yo quiero. Verso 12. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Mira el condenado cómo se está enojando. Está diciendo, los ríos de mi pueblo son mejor que los de acá. Es lo que le está diciendo. Los ríos de mi pueblo son mejor. Está menospreciando el lugar donde él está. Pero ¿cuántos saben que los ríos de la tierra prometida son los ríos de Dios? Los de Siria no. Ok. Pero él no entiende eso. Y él dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?
O sea, si yo voy a una bruja, ¿a poco ella no me puede quitar lo mismo? Y si yo me voy a hacer una limpia, ¿no será que de todos modos ahí me limpia? Con la limpia, me pasan el huevo por encima y casi sale una rana. O sea, póngase a pensar que este hombre está diciendo, porque en su tierra eran puros ídolos a los cuales ellos iban y todos los demás, pero todo lo que estaba en Israel era consagrado y dedicado a Dios, hasta los ríos. Y ahí vemos nosotros que este hombre no entiende. Y empieza a decir, yo no me tengo que ir a bañar allá. Y dice, se volvió y se fue enojado. Wow. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los criados? Quizás usted es uno. Mira lo que pasa. Mas sus criados, pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, con mucho respeto, Padre mío, si el profeta te hubiese mandado alguna gran cosa, ¿no lo hubieses hecho? Es lo que está diciendo. ¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Le está diciendo, oye muchacho, no, perdón jefecito, pero no te das cuenta que si él te hubiese dicho, ok, párate de cabeza y canta la aleluya 3 veces al revés, lo hubieses hecho. Porque hubiese sido algo complicado y grande, o sea, yo me lo voy a ganar, ok, está bien, ¿qué quieres que haga? Pero te lo hizo tan sencillo, lávate y serás limpio. Lo hubieses hecho, ¿no es cierto? Es lo que le está diciendo sus criados. Yo le doy gracias a Dios por esas personas que quizás para algunos parecen insignificantes, pero fíjate que este hombre recibe la bendición porque una muchachita esclava, secuestrada, sirviendo a la fuerza, le dice dónde está la solución. Y después criados que quizás estaban pobrecitos cargando todas esas libras y toneladas de plata para llevar desde un lado al otro, ellos son los que dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué no eres un poco humilde, jefecito? Y simplemente obedeces. Yo te obedezco a ti, ¿por qué tú no obedeces? Le habla al corazón. Y fíjense lo que pasa. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hizo lo que le dijo Eliseo y quedó limpio. Le dijo, lávate y serás limpio. Fíjate, el Señor nos ha dicho, arrepiéntete y serás perdonado. Cree y serás salvo. ¿Se dan cuenta? Dios nos lo hace tan sencillo, pero nosotros lo complicamos. Lo complicamos porque se nos hace demasiado fácil. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo que solo tengo que arrepentirme y va que chifla? O sea, ¿me arrepiento y me perdona todo? Sí, o sea, yo no tengo que trabajar y hacer un montón de demandas o demandas para que no, solamente arrepiéntete. Ponte de acuerdo con lo que Dios dice y decide y comprométete a seguir a Cristo y Él se encarga del resto. ¿A poco tan fácil? Sí. Lávate y serás limpio. Arrepiéntete y serás perdonado. Cree y serás salvo. Es muy sencillo. En esta historia nosotros podemos sustraer 5 detalles que nos van a ayudar a nosotros también a aprender cómo recibir la bendición. La primera, respondiendo a la palabra de Dios. Digan conmigo, respondiendo a la palabra de Dios. En la historia encontramos que Naamán había escuchado palabra de Dios. Él no sabía que era la palabra de Dios, pero lo que le dijo la muchacha era palabra de Dios. Y después lo que le dijo Naamán era palabra de Dios. Y lo que le dijeron los criados era palabra de Dios. Dios habla de muchas maneras y a través de muchas personas. Y de vez en cuando usa un burro. ¿Okay? Él usa lo que tenga que usar con tal de comunicarse contigo. Entonces vemos que hay que responder a la palabra de Dios. No es solamente escucharla, hay que responder a ella. Hay que ponerle atención y hacerle caso. Fíjense lo que dice Salmos 1, 1 y 2. Ahí va a estar en pantalla. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, el salmista está diciéndonos que Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? Entonces necesitas amar la palabra de Dios. Necesitas alegremente estudiarla de día y de noche. Medita en ella. Ese es el primer paso que debemos de nosotros tomar para poder recibir la bendición de Dios. Tenemos que responder a la palabra de Dios. Segundo, siendo humildes. Digan conmigo, siendo humildes. Sabe, el general no fue muy humilde, que digamos. Al principio estaba diciendo, pintándose la historia y enojado porque no se iba a atender. ¿Por qué? ¿Cómo que me envía un mensajero? O sea, él no se da cuenta quién soy yo. Yo soy Naamán. ¿Me entiende? Y le mete un montón de A ahí para que suene más bonito. Naamán. Yo soy un general. ¿Cómo este siervo me manda un mensajero? ¿Sabe? Algunos teólogos piensan que no salió Eliseo no para hacerle el fuchi, ¿no? No fue para eso, sino no salió porque era leproso. Y Eliseo, buen judío, que está consagrado, que va a estar orando por su sanidad, dice, mira, vete y zambúllete, porque el agua no es lo que te va a perdonar y te va a limpiar, sino la obediencia a la palabra de Dios es lo que te va a sanar. Yo me voy a quedar aquí orando por ti. ¿Se dan cuenta? Entonces, él no tenía que salir, pero Naamán, como la gente que está llena de lepra, llena de pecado, no entienden. Yo quiero que el pastor me atienda, que el pastor venga y sea él quien me atienda. No, yo no quiero hablar con ninguno de los siervos de la iglesia, no, ninguno. Yo quiero el mérito que venga. ¿No es cierto? A mí me da risa porque en el lugar donde yo ministraba antes de venir para acá, era el pastor principal de la congregación latina, pero también trabajaba en el lado anglo, como decir aquí que estuviera trabajando también en el East Campus, ¿ok? Y cuando yo iba a visitar a los hermanos de la iglesia latina, en el hospital o donde fuera, se alegraban porque llegaba el pastor Juan. Ay, pastor, ¿por qué se molestó? ¿No? Y llegaba yo, excelente. Cuando yo iba a visitar a los hermanos de la iglesia anglosajona, me miraban y decían, ¿y el otro pastor dónde está? ¿Y por qué vienes tú? O sea, yo quiero hablar con el mero mero. ¿Se dan cuenta la perspectiva? Yo por dentro decía, pero si yo soy el mero mero. O sea, pero no decía eso. Pero para ellos era que yo tenía que ser el otro. El otro que ellos veían todos los domingos frente a ellos. Él es el único que sabe hablar con Dios. Él es el que ¿me están entendiendo? Mira, mi hermano, aquí Naamán aprendió, no seas orgulloso, porque eso es una señal de orgullo. Yo quiero que solamente el mero mero sea el que hable conmigo. No. Dios usa a todos. Todos ustedes son siervos del Señor. Todos ustedes son ministros del Señor. ¿Ok? Dios los ha dotado a todos ustedes con dones y talentos y con todo lo que usted necesita. Es un gusto para los pastores servirles. Es un gusto para mí poder estrechar su mano y estar con usted. Pero si usted espera a que llegue el mero mero, se muere. Porque hay muchos. ¿Me están entendiendo? Si hay 1000 personas que el pastor visite, una persona al día solo puede visitar a 365 en un día, en un año. Que si usted va a recibir una visita una vez cada 3 años. Sí, pero va a ser con el mero mero. No, o sea, no. Ok, eso es otro tema, pero bueno, seguimos. Necesita ser humilde para recibir la bendición de Dios. Fíjense lo que dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes. Y es interesante darse cuenta, Dios se opone, Dios resiste
a los orgullosos. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En otras palabras, sean humildes delante del Señor y Él los va a premiar. ¿Cuántos quieren los premios que Dios tiene para uno? Entonces hay que ser humilde. Hay que quitarse de encima todos esos rangos de general que nosotros mismos nos autodenominamos. Nadie nos llamó general. Nosotros mismos nos pusimos la cosa de general. Y algunos hasta 5 estrellas se colocan. Tercer paso para poder recibir la bendición de Dios, siendo obedientes. Digan conmigo, siendo obedientes. Recibió instrucciones Naamán y no las quiso obedecer. Yo me puedo ir a mi propio río, mi propio pueblo y ahí me voy. No. ¿No te das cuenta que Dios te dio una instrucción específica? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Ve, ahí está el orgullo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? El pastor me dijo que si yo hago esto y esto voy a estar sano, pero ¿por qué? No entiendo, ¿por qué tengo que hacer? ¿Me está entendiendo? Porque sí. Porque así Dios quiere. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo Cristo sana? Algunas veces dice, ve y muéstrate al sacerdote. Ni los toca ni ora por ellos. En otra ocasión, escupe en tierra, hace lodo y se lo mete en los ojos. ¿Cuántos quieren que así sea cuando usted viene aquí? En vez de aceite para la unción, usamos lodo y escupía. ¿Qué le parece? Amén, cambiamos. Sí. No, eso, apúntalo ahí. Vamos a decir solo al pastor Frank. De hoy en adelante vamos a tener aquí al frente lodo y Álvaro, usted va a escupir mucho. Usted lo va a preparar, ¿ok? Lo va a preparar. Y cuando pase todo el mundo, ahí le ponemos encima el lodo y usted va, cuando te vean por la calle, él va a la iglesia en el camino. Y míralo, todo embarrado. Ok, mira, no es el método, no es el método, es la obediencia. Es la obediencia. Fíjense lo que dice Deuteronomio 11, 26 al 28, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Quién está hablando? Yahweh, Jehová, Dios está hablando y Dios dice, he aquí yo, ¿quién? Él. ¿Quién? Él, Dios, pone delante de nosotros ¿qué? Bendición y maldición. Y entonces da la calificativa. Si, ¿qué dice? Si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, ¿verdad? La bendición tendrás si oyeres los mandamientos de Jehová, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Ve? Si nosotros oímos la voz de Dios y obedecemos lo que Él nos dice, entonces tendremos la bendición. Si nosotros no oímos lo que Dios nos está diciendo, nos vamos a descarriar. ¿Okay? Es lo que dice. Van a dejarse, apartarse del camino, ¿verdad? Y entonces eso lleva a que te vayas a servir otros dioses. Si tú oyes la palabra de Dios y no obedeces, te descarrías y terminas con otros dioses. Y eso es maldición. Entonces es importante que usted aprenda a escuchar y a obedecer la voz de Dios para que no te descarríes, para que no te salgas del camino y termines con otros dioses ajenos. Cuarto, teniendo fe. Digan conmigo, teniendo fe. Yo sé que es difícil en esta historia ver si Naamán tenía fe o no, pero la fe en Naamán empezó a crecer desde el momento en que escuchó la palabra de la chica. Él creyó en lo que ella estaba diciendo y actuó sobre ello. Eso demuestra fe. Ahora, él lo hizo como pudo. Él llevó el dinero, porque así somos cuando primero conocemos al Señor. Conocemos al Señor y seguimos actuando conforme nuestro estilo anterior, pero ya la fe va creciendo en nosotros y vamos en busca de Dios, pero ahí nos vamos tropezando porque todavía no entendemos muy bien que algunas cosas no son necesarias. Y entonces ahí vemos que él fue creciendo en la fe hasta que al fin la fe surgió y obedeció y recibió su bendición. Fíjense lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si te vas a acercar a Dios, tienes que pensar que Dios existe. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan.
Ve, no puedes agradar a Dios sin fe, y para poder encontrarte con Dios tienes que creer que Dios existe. Y tienes que también creer que es un Dios bueno, que va a premiar al que lo busca. Tienes que entender el amor de Dios, que el que se acerca, Él lo premia, Él lo bendice. Segunda de Corintios 9:8 nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios, tienes que creerlo. Y Él quiere hacer abundar en nuestro favor toda gracia, para que siempre en todas las cosas tengamos todo lo suficiente. ¡Aleluya! Hay que tener esa fe, hay que creer que eso es cierto. Mira lo que dice Lucas 12, del 22 al 31. Jesucristo hablando a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí en esta mañana? Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Quién te alimenta a ti? Dios te alimenta. Hay algún varón diciendo: no, el que trae la comida a la casa soy yo. No, el que te da las fuerzas para traer la comida a la casa es Dios. Dios los alimenta. Aleluya, sí, amén. Entonces dice: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe todo lo que a ti te hace falta. Dios sabe todo lo que tú necesitas. Entonces busca el reino de Dios, y todas estas cosas Dios te la va a añadir. Pero busca el reino de Dios. Hay que tener fe. Y todos tenemos fe. Yo quiero preguntar, ¿entró alguna persona aquí el día de hoy y primero averiguó para estar seguro que nadie le sacó los tornillos a su asiento? ¿Verdad? Usted vino y usted buscó su asiento y se sentó, ¿no es cierto? Ni pensó: ¿me caeré al piso? ¿Me caeré al piso? O sea, ¿saben por qué usted no buscó a ver si los tornillos estaban flojos? Porque usted no supo que yo entré hoy y le aflojé los tornillos a como 10 sillas. No, mentira. No, usted sabe por qué usted entró y no tuvo problema en sentarse rápidamente. Porque quizás usted ya vino en otra ocasión y se sentó y no se cayó. Y con la costumbre usted va a darse cuenta que nunca se cae, entonces no se preocupa. Pero si algún día usted llega, ni que Dios lo quiera, y usted se sienta en una silla y se cae, te garantizo que la próxima vez que tú llegues vas a chequear antes de sentarte. ¿Cuántos saben que estoy en lo cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la silla me falló. ¿Saben? Cuando ustedes empiezan a acudir a Dios, se van a dar cuenta que Él nunca falla. Y por eso, sí, amén, nunca falla. Y por eso, mientras que usted sigue, usted va a tener una fe en creciendo, va a tener una fe en aumento, porque usted sabe que cada vez que usted acude en el Señor, usted se va a dar cuenta que nunca, pero nunca falla. Y tu fe va a crecer. Pero si usted no se sienta en esa silla, no va a saber que te va a aguantar. Si usted no confía en Dios, no vas a saber que no te va a fallar. Tienes que confiar en Dios. Y último, por medio de Cristo. Digan conmigo: por medio de Cristo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. ¿Se dan cuenta? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en Cristo tenemos toda bendición espiritual.
Usted quiere la bendición, tienes que tener a Cristo, porque toda la bendición espiritual está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lucas 4, 18 al 19 dice que el Espíritu del Señor, dijo Cristo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sobre quién descendió el Espíritu de poder? Sobre Cristo. En Cristo tenemos todo lo que este pasaje nos dice: libertad, sanidad. Tenemos el año agradable del Señor, donde todo es perdonado y retornado a uno. Eso lo tenemos en Cristo. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? ¿Cómo es posible? Si Dios ya ha demostrado su gran amor por ti en darlo todo en la cruz, ¿cómo no te va a dar con Cristo todo lo que tú necesitas? Y finalmente Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. En esta mañana quizás usted todavía ni siquiera se ha acercado a esa fuente inagotable de bendición. Y Dios te dice en esta mañana: venid a mí y yo te voy a hacer descansar. Lávate y serás limpio. Arrepiéntete y serás perdonado. Cree y serás salvo. Confiesa al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y verás que Él te convierte en su Hijo. Voy a pedir en este momento que todos cierren sus ojos y voy a hacer una invitación para aquellos que no han tomado ese paso todavía. Yo voy a hacer una oración en este instante y voy a pedir que toda la congregación me acompañe. Pero si usted hace esa oración por primera vez en esta mañana, usted será salvo. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lávate y serás limpio. Congregación, repitan conmigo, y si usted gusta por primera vez, dígalo con fe. Diga: Padre Santo, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Confieso con mi boca al Señor Jesús y creo en mi corazón que Él vive. Ven a mi vida y ayúdame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como estamos con los ojos cerrados, voy a invitar a aquellos que quizás por primera vez hicieron esa oración el día de hoy, a que simplemente alce su mano ahí donde usted está, para yo poder orar una bendición sobre usted. Yo quiero veo las manos acá, gloria al Señor. Alguien más que diga: pastor, sí, yo hice la oración por primera vez esta mañana. Quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Aleluya, gloria al Señor. Algún mujer se le va a acercar, le va a entregar algo para bendecirle. Padre Santo, bendice a todos aquellos que hoy por primera vez han entregado su corazón a ti. Gracias por darles nueva vida, por perdonarles sus pecados y por comprometerte a llevarles por un camino sano el resto de sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén. Ya saben, hermanos, ¿cómo vamos a tener la bendición? A ver si me ponen la última filmina allí, si la tienen todavía. Vamos a repasar rápido, les quiero dejar en su mente. Ahí la tienen, ¿no la tienen? Sí, no, maybe so. Ya se fueron. Gloria al Señor. Ahí está. Digan conmigo: 1, 2, 3, 4, 5, lo vamos a leer. ¿Listo? Respondiendo a la palabra de Dios, siendo humildes, siendo obedientes, teniendo fe por medio de Cristo. Háganlo y tendrán la bendición.